Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. En esta ocasión, nuestro top 4 es radares inútiles. Vamos a entrar en materia de seguridad o temas relacionados con seguridad. Y para tratar estos temas y analizarlos, nos acompaña el doctor Ibrahim Asbat. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar acá en Eco 360. El anterior ministro de Seguridad, José Raúl Mulino, comúnmente decía que los problemas de inseguridad que sufre, o en ese momento que sufría la población, se debía principalmente a acciones derivadas del narcotráfico. Llegó a decir incluso en varios momentos que la delincuencia no estaba a los niveles que se quería hacer ver, porque la mayoría de los crímenes que se cometían era entre delincuentes, que se peleaban territorio para desarrollar actividades relacionadas al narcotráfico. Ahora, según lo que ha dicho el presidente Juan Carlos Varela, declaraciones que dio el día de ayer, hay problemas con los radares. Recordemos que los radares son parte de un paquete conjunto con helicópteros y unos mapas con la empresa Finmecánica, y supuestamente estos contratos y esta compra de radares era para precisamente combatir el narcotráfico. El presidente Juan Carlos Varela ha dicho que hay serios problemas con el funcionamiento de los radares y puso en duda si la inversión había sido correcta o había sido justificada, y que el tema se estaba revisando y que pronto se daría a conocer al país un informe al respecto. El exministro Mulino se refirió a este tema en el noticiero estelar de Telemetro Reporta hace unos minutos, como parte de una entrevista que va a salir completa en el noticiero de la mañana en Telemetro con el periodista Álvaro Alvarado. Escuchemos lo que dijo el exministro Mulino. El contrato que será llevado al Consejo de Gabinete el martes, de acuerdo a las versiones oficiales, para ser analizado y decidido, es el contrato que no negoció José Raúl Mulino. Es el contrato que negoció el MEF de Alberto Vallarino, Dulcidio González, Dulcidio de la Guardia y el señor Kemlani, que era el jefe de crédito público. Ese contrato lo negociaron porque la ley así lo establece, que es el MEF, porque en aquel momento eso iba a ser un componente de deuda pública y lo negoció enteramente el MEF. ¿Usted no estuvo sentado en esa mesa? No, señor. Cuando a mí me enviaron el contrato, yo le hice dos pequeñas observaciones como abogado de algo de experiencia en estos temas, y la contraparte del Citibank fue representada por una firma de abogados de gran prestigio en Panamá, que llevó adelante la representación del Citibank de Londres como cabeza de un crédito sindicado donde participan creo que 4 bancos más de aquella localidad. Por lo tanto, ese contrato no se ha cambiado en una letra y se ha cumplido al pie de la letra, tanto en la ejecución como en los pagos. Así que el ministro de la Guardia está en la mejor condición del mundo de explicarle al Consejo de Gabinete que ese es el contrato que su sección en aquel entonces, en el 2010, negoció, y que sí, yo firmé, autorizado por el Consejo de Gabinete, suscrito en una resolución de gabinete por el entonces vicepresidente y canciller Varela, por Alberto Vallarino, que era el ministro de Economía y Finanzas, y todos los ministros arnulfistas en el gabinete de Ricardo Martinelli. O sea que es el mismo contrato que no ha sufrido un solo cambio y estaba al día en sus pagos al momento de yo dejar el Ministerio de Seguridad, y había que hacer un pago el 29 de julio, o sea, antes de ayer, que se surte a través de algo que se denomina una cuenta de pago parcial, que contra recibo conforme el ministerio emite ese documento que se firma inclusive en el MEF, y el Citibank de Londres le desembolsa a Finmecánica. En este caso a la empresa filial Selex, que es la que fabrica y está instalando los radares. Así que Panamá no paga directamente. No, señor. A Selex. Panamá desembolsa al final, cuando esté terminado todo el contrato, entonces nosotros pagamos a través de la carta que se abrió de crédito del Banco Nacional de Panamá, y que el Ministerio de Economía y Finanzas de aquel momento puede dar las explicaciones técnicas, porque yo no participé de ninguna negociación de ningún contrato con Finmecánica. ¿Quiere decir que hasta la fecha Panamá no ha desembolsado un centavo? Emite estos documentos, que es como para que Citibank pague. desembolse. Exactamente. Citibank es el que desembolse. Obviamente hay que pagar cuando entreguen todos los equipos y
estemos conformes y estén funcionando. ¿Cuántos equipos han entregado hasta el momento? Todos los helicópteros, el radar y los radares. Todo el equipo, todos están en Panamá. ¿Instalados cuántos? Instalados hay 8 o 9, si mal no recuerdo, de los 18. De 18. Así es. 8 o 9 de 18. Así es. Bueno, el exministro Mulino prácticamente se sacude de la parte de la negociación del contrato, diciendo pues que esa negociación fue liderada en su momento por el ministro Alberto Vallarino y por el viceministro Dulcidio de la Guardia, y que son ellos los que tienen ahora que dar una explicación sobre si el contrato, ¿no?, y la negociación del mismo y sus términos se justificaban o no. Y en cuanto al funcionamiento de los radares, él dice cuántos están instalados, cuántos no, pero lo que se señaló en las notas publicadas hoy es que había un problema de calibración con los mismos. ¿Por dónde le entramos a este tema? Bueno, en primer lugar, me parece una declaración muy irresponsable de un ministro de Seguridad de comprar un equipo que cuesta cientos de millones de dólares y pretender echarle la culpa al Ministerio de Economía y Finanzas cuando el equipo va a ser utilizado por el propio Ministerio de Seguridad a través de los diferentes estamentos de seguridad. Eso es un acto de irresponsabilidad, porque a mí nadie me va a decir que siendo funcionario del Estado y asumiendo una responsabilidad de seguridad, yo voy a permitir que el Ministerio de Economía y Finanzas decida comprar un equipo para un propósito de temas de seguridad y yo me voy a lavar las manos y además alegar que yo lo firmé, lo que me parece totalmente, porque me lo autorizó el gabinete, me parece totalmente absurdo. Yo creo que un ministro tiene la responsabilidad frente al país, frente a una situación como esta, que hoy el equipo no funcione. Bueno, ¿quién le hizo la evaluación técnica? ¿Era unos radares necesarios? ¿Alguien analizó para qué se estaban comprando esos radares? Es decir, ¿era para el canal de Panamá o era para un tema de narcotráfico? ¿Cuál es el movimiento de narcotráfico en las costas, en el territorio panameño? Es un problema de lancha rápida, entonces el equipo tenía que funcionar para los propósitos que se estaba comprando. Ahora, no puede ignorar, ¿no?, o pretender ignorar que se estaba comprando un equipo que no le iba a ser de utilidad para los propósitos del ministerio o de los estamentos de seguridad que están bajo su responsabilidad, y alegar ahora que es una responsabilidad del Ministerio de Economía, porque el viceministro de Economía ahora es parte de este gobierno. Una respuesta política, ¿no? Una respuesta aparte de lo como usted lo califica. Es una respuesta infantil, ¿no?, de una persona que está evadiendo su responsabilidad como ministro de Seguridad, porque aquí, me explico, en este tema de la seguridad, esto es solamente parte de lo que pasó en ese ministerio y parte de lo que pasó en los estamentos de seguridad con el derroche de millones de dólares que se gastaron, y la seguridad en Panamá no ha cambiado en los últimos 5 años. Es decir, los índices de criminalidad, la percepción de la ciudadanía es igual. Y el que me pretenda a mí decir que en Panamá la seguridad pública está limitada al tema de narcotráfico, también comete un error, porque el diario El Siglo, cuando empezó a determinar los índices de cómo fallecían, cómo se cometían los homicidios en Panamá, descubrió que no todo era narcotráfico. Entonces, el enfoque que se le dio era que aquí solamente había un problema de narcotráfico. No, aquí hay un problema de incidencia de violencia en los barrios, en determinadas zonas particulares de la ciudad de Panamá, Colón, Chorrera, Arreján y David, y ahí estaba concentrado. Entonces había que atacar el problema en esas áreas donde la incidencia criminal se estaba manifestando. ¿A través de qué? A través de un análisis de las áreas geográficas en donde se cometen estos delitos, para ver cómo contrarrestarlo y cómo bajar. Pero no voy a decir que para hacer eso se necesitaban comprar lanchas, helicópteros, bueno, al final del gobierno, este tipo de cosas, al final de la administración anterior de Ricardo Martinelli, una de las cosas que se decía, o que ellos planteaban en la opinión pública, es que nunca se habían dado tantas incautaciones de droga como en estos últimos 5 años, y creo que querían justificar un poco la mayoría de las incautaciones se producía porque encontraban la droga y estaba ahí, entonces no capturaban a nadie. Entonces había mucho de eso también. ¿Cuántos allanamientos se dieron o detectaron droga que pasaba por Panamá y el resultado era que encontraban la droga, pero no encontraban a las personas que estaban envueltas en el delito? Entonces había mucho de eso. No niego que Panamá es una zona de tránsito, eso no lo puede negar nadie. Panamá es una zona de tránsito donde hay un tráfico internacional que pasa por nuestro mar territorial y parte pasa por el territorio nacional. Pero ese es un problema focalizado, es parte de todo un tema de inseguridad, pero que no está concentrado el problema de la inseguridad en Panamá exclusivamente el tema narcotráfico. Hay una incidencia de violencia, 250 millones de dólares. Entonces es decir, y el problema de que, ok, cuando tú instalas un equipo de eso, tú haces las calibraciones.
Pero tú no puedes estar constantemente haciendo Él calibraciones admitió, porque... en la prensa de hoy, está una nota en la portada en el diario La Prensa, donde el ministro Mulino admite que los técnicos de la empresa Selex, si no me equivoco, están trabajando desde hace 30 días o un poco más con sus contrapartes panameños tratando de calibrar los radares porque sí tienen un problema de... Sí, pero es entendible que cuando tú instalas unos radares, tú tengas que hacer las calibraciones, pero eso se hace en el momento de su instalación. Pero cuando un equipo lo tienes que estar constantemente calibrando, entonces el equipo realmente tiene problemas técnicos o hay un problema técnico que impide que sea utilizado. Y entonces ahí sí, o se compró el equipo equivocado o los equipos vinieron defectuosos y el Estado tiene que asumir su parte y tratar de ventilar esto. ¿Cómo lo va a hacer? Rescindiendo el contrato, suspendiendo los pagos, pero la empresa que vendió el equipo no le vendió el equipo que el país necesitaba. Ahora, esa es una decisión de qué equipo vamos a comprar, una decisión que le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas. Eso no le corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas, le corresponde al Ministerio de Seguridad, porque es un tema de seguridad, un tema de la lucha contra el narcotráfico. Y ni hablar de todo lo que está detrás de, bueno, esos de las comisiones y de Agafia y de la Vítola y todo ese tipo de... Que ahora estamos viendo, ahora es parte de toda esta trama. Dejando a un lado el tema de cómo llegó Finmecánica y todo lo que se ha dicho de Finmecánica y los juicios en Italia, si vamos a ver ahora el rendimiento o la eficacia del contrato en sí, el equipo que se encontró, también hay problemas. Eso fue lo que dijo el presidente Varela. Y fíjate que este gobierno solamente tiene 30 días y solamente se empieza a investigar lo que está muy por encima. Y de ahí salen todos estos escándalos, ¿no?, de corrupción, de derroche de dinero. Y te aseguro que si empiezan a profundizar un poco más, van a salir muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el derroche de dinero y la manera como se hicieron las cosas en este país, en estos 5 años, yo creo que ni los militares en la época de la dictadura lo hicieron. No hubo ese derroche ni ese descontrol. En los próximos bloques, ECO 360 se va a quedar con nosotros el doctor Ibrahim Asbat para hablar del resto de los temas y vamos a estar abordando eso, de las investigaciones y todo lo que está surgiendo. Al volver del cambio en ECO 360, vamos con contratos cuestionados, Portobelo bajo la lupa, Círculo Cero de nuevo. Ya volvemos. ECO 360.